Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo del temario de física. Hoy día vamos a tocar un tema como el anterior, que tiene que ver con el movimiento mecánico de una partícula. La clase anterior vimos un tema donde vimos que si bien es cierto, una partícula al moverse tenía una velocidad, tiene velocidad, debido a que se está moviendo, indicándonos qué tan rápido va y en qué dirección lo hace, porque eso es lo que nos indica la velocidad. De hecho, en la vida cotidiana, muchas veces velocidad con rapidez suelen confundirse y muchas veces implica lo mismo. Pero lo cierto es que no es así, porque una cosa es velocidad y otra cosa es la rapidez. En sí, la rapidez vendría a ser un elemento de la velocidad. Como ya les dije, lo que nosotros identificamos, por ejemplo, en el velocímetro de un automóvil, no es la velocidad propiamente, sino la rapidez con la que viaja el auto, expresada en kilómetros por hora. Si nosotros observamos el instrumento, solamente vemos valores, ¿no? 40, 60, 80 kilómetros por hora. Eso es la rapidez. Pero ese instrumento no nos dice hacia dónde va el auto. No nos indica si va al norte, o si va hacia el sur, o si está subiendo una pendiente. Solamente nos indica el valor. Cuando yo le agrego, correcto, la dirección, ya se convierte en velocidad. Bueno, lo cierto es que la velocidad podría mantenerse constante. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, ¿no? El avión ya despegó y ya en pleno vuelo, nosotros sentimos que como que el avión no se está moviendo. Inclusive ya autorizan inclusive que las personas podrían desplazarse por los pasillos del avión. Y lo podemos hacer y no nos desestabilizamos. Eso significa que ese tiempo en que podemos hacer estas actividades, la velocidad del avión está manteniéndose constante, ¿correcto? No nos desestabilizamos. Y más, bueno, las personas encargadas de atender a los pasajeros comienzan a pasar, ¿no? Algo de beber, ¿no? Para comer, y no se desestabilizan. De hecho, cuando hay turbulencia, suspenden eso. Pero mientras eso no haya, dan el servicio, ¿no? Y con tranquilidad lo pueden hacer. Las personas pueden ir inclusive al servicio, ¿de acuerdo? Y no se van a desestabilizar. Ahí la velocidad permanece constante y correspondía pues al movimiento rectilíneo uniforme. Pues hoy día vamos a tocar un movimiento rectilíneo donde ya la velocidad cambia y se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos en qué consiste. Ya está. Vamos a ver en qué consiste. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuyas siglas son el MRV, es un tipo de movimiento que tiene la siguiente característica. Es un movimiento rectilíneo, para empezar, el cual implica que la partícula va a tener una aceleración, pero con la característica de que la aceleración permanece constante, ¿ya? Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad física vectorial y por lo tanto tiene módulo y tiene dirección, ¿correcto? Pero vamos a ver qué significa que la aceleración es constante. O sea, ¿cómo yo identifico que se trata de un MRV? Que quede claro, y les puedo comentar de que hay un movimiento curvilíneo que tú conoces, de repente no lo has estudiado, pero tú lo conoces porque se ha visto continuamente en el mundial. Un movimiento curvilíneo, ¿correcto? Donde la aceleración también permanece constante. Y es una aceleración muy conocida por nosotros, que existe porque nosotros, por ejemplo, cuando caemos, nuestra velocidad va aumentando. Por eso que el impacto en la superficie es fuerte y a veces nos duele. Se le llama aceleración de la gravedad.
Esta aceleración de la gravedad, ¿correcto?, está presente en el movimiento curvilíneo de esta partícula. Movimiento que, dicho sea de paso, vuelvo a repetir, lo hemos visto en el campeonato de fútbol, ¿no? En el mundial de fútbol. Es la parábola. Normalmente cuando hacen tiros libres, las parábolas inmediatamente aparecen. Entonces, un movimiento curvilíneo, donde la aceleración de la partícula permanece constante, es el llamado movimiento parabólico. Por lo tanto, la aceleración constante no es, correcto, una exclusividad de los movimientos rectilíneos. También hay movimientos curvilíneos donde la aceleración es constante. Y ese movimiento curvilíneo es aquel donde una partícula describe como trayectoria una parábola. Por eso, para nosotros eh, eh, indicar que se trata de un MRV, tenemos que especificar que se trata de un movimiento rectilíneo, donde la aceleración permanece constante. Vamos a ver qué implica que la aceleración es constante y cómo se tiene que dibujar la aceleración como vector en los movimientos rectilíneos. ¿Por qué? Porque la aceleración en los movimientos curvilíneos tiene otro gráfico, un gráfico distinto por las situaciones que se presentan. Acá nosotros, como es un movimiento rectilíneo, solamente vamos a notar que la velocidad aumenta su valor o disminuye su valor. Cuando aumenta su valor, lo llamaremos movimiento acelerado. Cuando disminuye su valor, lo vamos a llamar movimiento desacelerado. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Veamos. En este gráfico vemos el auto, un autito que representa la partícula, y que fíjense, el valor de la velocidad que siempre está apuntando para la derecha, indicando que el auto viaja a la derecha. Fíjense los valores diferentes que ha ido tomando. Y conforme avanza a la derecha, ese valor va aumentando. Y mira algo importante, las distancias que recorre son cada vez más grandes. Vamos a explicar esto. Primero, el auto en esta posición tiene una velocidad cuyo valor es 4. Luego, en esta posición, el valor de la velocidad es 7. Luego, en esta posición, la rapidez, que es el valor de la velocidad, es 10. Y luego es 13. Veamos qué está pasando. Miren qué ha pasado en los tres al mismo tiempo. De 4 a 7 pasaron 4 segundos. De 7 a 10, 4 segundos. De 10 a 13, 4 segundos. Como verán, los intervalos de tiempo transcurridos son iguales. Característica, mira. De 4 a 7, la velocidad aumentó en 3. De 7 a 10, aumentó en 3. Y de 10 a 13, aumentó en 3. Una característica de un movimiento rectilíneo con aceleración constante es porque los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo. De manera particular, en tiempos iguales, los cambios de velocidad son iguales. Las variaciones de la velocidad son iguales. En este caso, está aumentando. Por lo tanto, lo llamaremos movimiento acelerado. Repito, la flechita me indica la velocidad, porque tengo dirección y tengo el valor. Cuando yo combino la dirección con el valor, llamaré velocidad. Cuando solamente menciono el valor, lo llamaré rapidez. Centrémonos en ello. La rapidez de esta partícula ha aumentado de 4 a 7 en 4 segundos. ¿Cuánto aumentó? 3. En el siguiente intervalo de 4 segundos, pasó de 7 a 10, también aumentó 3. Y luego de 10 a 13, también aumentó 3 en 4 segundos. Entonces, la aceleración será constante cuando observemos eso. Cuando veamos que la velocidad varía de la misma forma en intervalos de tiempos iguales. Pero ¿por qué lo extendemos diciendo que son proporcionales al tiempo? Por esto, mírame. De acá hasta acá han pasado 8 segundos. El doble de este primer intervalo que es 4. Y mira la variación. De 4 a 10 aumentó en 6. Si de 4 a 7 aumentó en 3 y de 4 a 10 aumentó en 6, es el doble. El primer intervalo es 4 y el segundo intervalo es 8, el doble.
doble tiempo, doble variación. Triple tiempo, triple variación. Eso significa que los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, de manera particular, en tiempos iguales, los cambios de velocidad van a ser iguales. Pero como está viajando cada vez más rápido, debemos entender que en estos intervalos de tiempos iguales se va recorriendo cada vez mayores distancias, porque está viajando más rápido. Si tú, por ejemplo, en 4 segundos caminas y en otros 4 segundos tú corres, en estos 4 segundos que tú corres, vas a viajar más distancia, porque estás corriendo, porque estás viajando más rápido. Eso es lo que está ocurriendo acá, ¿correcto? Entonces, identificamos que hay aceleración porque el valor de la velocidad está cambiando. En este caso está aumentando, generando un movimiento acelerado. ¿Qué podemos decir entonces? Que esta partícula, cada 4 segundos que pasen, su velocidad está aumentando en 3 metros por segundo. Cuando nosotros relacionamos ese cambio con el tiempo transcurrido, estamos midiendo la aceleración. Repito, cuando nosotros comparamos el cambio de velocidad con el tiempo que transcurre en ese cambio, estamos midiendo la aceleración. Por lo tanto, la aceleración, ¿qué cosa mide? La rapidez con la cual cambia la velocidad. ¿Por qué decimos rapidez? Porque está el factor tiempo. La rapidez con la cual la velocidad cambia. No solamente el cambio de velocidad, sino el tiempo que transcurre en ese cambio. ¿Correcto? Su unidad, metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la unidad de la aceleración. Veamos ahora, ya que conocemos las características, ¿qué formulitas vamos a usar para resolver los problemas? En todos los capítulos de física siempre vamos a tener las formulitas. ¿Qué cosas son las formulitas? Son la cuantificación de esta descripción del movimiento. Vamos a darle vida con algunos valores. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, qué velocidad tenía acá? ¿O qué velocidad tendrá acá? ¿O cuánto tiempo transcurrió? ¿Qué distancia recorrió? ¿Con qué aceleración viajó? Eso lo podemos nosotros determinar usando las formulitas, que se van a poder usar solo porque la aceleración permanece constante. Veamos. Acá tenemos, por ejemplo, una figurita que nos indica cómo está viajando una partícula con mRV. Vamos a centrarnos en un tramo donde recorre una distancia d en un tiempo t. Pero lógicamente, como la velocidad ha ido cambiando, al empezar el tramo va a tener una velocidad que se le conoce como velocidad inicial y al terminar el tramo, una velocidad final. En este tramo, fíjense bien que vamos a tener siempre 5 elementos en general. Velocidad inicial, velocidad final, distancia recorrida, tiempo transcurrido y lógicamente la aceleración, debido a que la velocidad está cambiando. Le puede aumentar, llamado movimiento acelerado, o puede disminuir, llamado movimiento desacelerado. Noten ustedes lo que ven acá al costadito. La aceleración, que es, mide el cambio de velocidad en el tiempo. La rapidez con la cual cambia la velocidad. Cuando yo resto la velocidad final menos la inicial, estoy midiendo el cambio de velocidad. ¿Cómo varió la velocidad? Y t es el tiempo en que ese cambio se produjo. Por ejemplo, si la velocidad pasa de 4 a 6, ha pasado un tiempo. Entonces, de 4 a 6 hay una variación de 2. Yo divido esa variación entre el tiempo que pasó y ya tengo la aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado. Bueno, en general yo voy a tener 5 elementos, como ya te he dicho, pero nosotros en las fórmulas vamos a encontrar de estos 5 solo 4. Entonces, yo te voy a explicar no solamente
te voy a indicar cuáles son las fórmulas, sino que te voy a indicar también cómo las vas a aplicar, cómo las vas a usar. Hay criterios para eso. Obviamente, hay algunos criterios equivocados que hacen que el alumno a veces se mecanice. No, vamos a ver de qué manera identificamos qué fórmula. Porque el alumno aprende las fórmulas, pero el inconveniente que tiene el alumno es, profe, pero ¿cómo las uso? ¿En qué momento la voy a usar? ¿Cómo saber qué fórmula voy a emplear? Es lo que yo te voy a explicar. Antes que eso, mira, estos dos gráficos que ves acá. Acá tenemos un carrito donde lo llamamos movimiento acelerado. Acabo de decirte que el movimiento es acelerado si la velocidad aumenta, desacelerado si la velocidad en su valor disminuye. Así es simple. Pero hay otra forma de identificar cuando una partícula acelera. Nos vamos a basar en los vectores velocidad-aceleración. Pero antes que eso, debo indicarte lo siguiente. Fíjate que en este primer gráfico, donde aparece la velocidad inicial, final, distancia, tiempo y aceleración, mira la flechita de la aceleración. Una característica importante que tiene la aceleración es que en los movimientos rectilíneos siempre se representa con una flechita paralela a la línea recta en que viaja la partícula. Es una característica de la aceleración en los movimientos rectilíneos. Si, por ejemplo, este carrito, ¿correcto? O, por ejemplo, analizamos un cuerpo que está descendiendo o ascendiendo verticalmente, su aceleración será vertical. Si una partícula está moviéndose por un plano inclinado, entonces la aceleración será paralela al plano inclinado. En este caso, como el carrito está viajando en forma horizontal, su aceleración es horizontal. Volvamos a estos gráficos, los carritos de color amarillo. En el primer gráfico vemos que la velocidad nos indica que el auto está viajando para la derecha. Cuando yo dibujo la aceleración con la velocidad en la misma dirección, significa que la partícula acelera. Entonces, dos formas de verlo. La partícula acelera si la velocidad aumenta en su valor y gráficamente hablando, la aceleración con la velocidad tienen la misma dirección. Dos formas de saber que acelera. ¿Cuándo desacelera? Recordemos, desacelera cuando el valor de la velocidad disminuye durante su movimiento. Gráficamente, los vectores velocidad-aceleración deben estar en direcciones contrarias. No estoy diciendo que la velocidad apunte a la derecha y la aceleración apunte a la izquierda. Puede estar al revés. Si un auto viaja para la izquierda, su velocidad debe apuntar para la izquierda, porque me indica hacia dónde viaja el auto. Pero la aceleración puede apuntar para la izquierda o para la derecha. Si el auto viaja a la izquierda y la aceleración apunta a la izquierda, acelera. Si el auto viaja hacia la izquierda, pero la aceleración apunta a la derecha, desacelera. Entonces, mirando los vectores y o identificando los datos, yo puedo saber si la partícula acelera o desacelera. Entonces, repito, acelera cuando el valor de la velocidad aumenta. Y otra forma de verlo, que la aceleración con la velocidad deben tener el mismo sentido. Desacelera cuando yo veo, identifico que el valor de la velocidad disminuye. Dicho de otra forma, los vectores velocidad-aceleración deben estar en direcciones contrarias. De esa manera yo identificaré si acelera o desacelera. Veamos las fórmulas. En las fórmulas, nosotros vamos a tener, fíjense bien, siempre de estos 5 elementos, solo 4. Solo 4. Veamos el primero. Dice que la distancia que recorre en ese tramo será igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Es decir, la distancia recorrida en ese tramo será igual a la semisuma de velocidades por el tiempo. Y puedo notar que en esta fórmula, de todos estos elementos, no participa la aceleración. No es que no tenga aceleración, sino que en la fórmula no está presente. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a leer un problema y voy a extraer la información. ¿Qué significa extraer la información? Escúchame, identificar tus datos y tu incógnito. Repito,
leo el problema, identifico la información. ¿Qué información debo tener? Tres datos y una incógnita. Esa incógnita puede ser el tiempo, puede ser la distancia, puede ser la aceleración, podría ser la velocidad inicial o podría ser la velocidad final. Cualquiera de las cinco. Pero hay un elemento que no va a estar. Por eso yo voy a tener tres datos y una incógnita. ¿Correcto? Esa es la información que yo debo sacar. De una vez que yo extraigo esa información, simplemente digo, ¿qué elemento no está presente? Y busco la fórmula. Nada más. Por ejemplo, si yo veo que no está la aceleración, uso esta primera fórmula. Ahora, el orden no hay problema. Yo puedo poner como fórmula 1 la 4. Eso no tiene ningún problema. Lo importante es reconocer la fórmula. Mira la fórmula 2. Velocidad final igual a la velocidad inicial más aporte. En esta formulita hay 4 de los 5 elementos, excepto la distancia. Entonces, aquellos problemas donde yo al sacar la información veo que no hay distancia, uso esta fórmula. Más cuando acelera, menos cuando desacelera. En la tercera, mira, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. Veamos que acá no hay tiempo. Yo leo mi problema, saco la información, identifico mis tres datos y mi incógnita, y veo que de repente no está presente pues el tiempo. Uso esta fórmula. Más cuando acelera, menos cuando desacelera. Cuarta formulita. Distancia recorrida igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más cuando acelera, menos cuando desacelera. Los signos se van a colocar cuando nosotros identificamos qué está pasando. Si acelera o desacelera. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Tú te vas a dar cuenta. En algunos problemas te van a decir clarito, acelera más, desacelera menos. ¿De qué otra forma? Te pueden decir que la partícula aumenta su velocidad de 4 metros por segundo a 10 metros por segundo. Acelera. En otro problemita, te vas a dar cuenta que la velocidad de la partícula pasa de 20 metros por segundo a 8 metros por segundo. Está desacelerando. Otra forma de saber. Muchas veces nos dicen que una partícula o un móvil parte del reposo. Cuando te digan que parte del reposo, significa que la velocidad inicial es cero. Entonces, si la velocidad inicial es cero y va a moverse, lo que va a hacer es aumentar su velocidad. Por lo tanto, toda partícula que parte del reposo va a acelerar. Si te dijeran que en algún momento la partícula se detuvo o se detiene, eso significa entonces que está desacelerando, porque para que pueda detenerse debe bajar su velocidad. Son formas que nosotros vamos a identificar para reconocer si está acelerando o desacelerando y ponerle sí. En esta última fórmula, como verán, no participa la velocidad final. Entonces yo leo mi problemita y si veo que la velocidad final no está presente, uso esta fórmula. Más cuando acelera, menos cuando desacelera. Estas fórmulas solo son válidas mientras la aceleración permanezca constante. Si la aceleración varía, ya no se pueden aplicar esas fórmulas. Por eso se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Noten que es bien sencillo. Ahora, vamos a ver cómo se aplican los problemas. Veamos. Listo. Vamos a ver un primer ejercicio. He puesto ya una fotito de un gráfico que representa el movimiento de una partícula con MRV. Pero justamente lo he hecho con la finalidad de poder indicarles qué tienen que hacer. Ahora, lógicamente ustedes, cuando resuelvan un problema, no van a tener el gráfico. Entonces yo recomiendo hacer su gráfico. O sea, una pista horizontal y colocar los datos en el gráfico. Para ser más claro, la información. Esa información, ¿qué implica?
tus datos y tu incógnita. ¿Cuántos datos? 3 y una incógnita, que es la que nosotros vamos a despejar de la fórmula que usemos. Veamos, vamos a leer este ejercicio. Dice, un móvil parte del reposo. Ajá, parte del reposo. Entonces voy a mi gráfico. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado. Calcular su velocidad, o sea, la que va a tener al cabo de 4 segundos. Observa, tengo mis 3 datos. Velocidad inicial, ahí va 1. Aceleración, 2. Tiempo, 3. 3 datos. Y mi incógnita, que es la velocidad final. Si nos damos cuenta, en el problema no participa la distancia. Entonces, uso una fórmula donde no esté la distancia. Y esa viene a ser la siguiente. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Ojo, toda partícula que parte del reposo acelera más la aceleración por el tiempo. Bien, velocidad final es lo que nos están pidiendo. Velocidad inicial 0 más la aceleración que es 3 y lo multiplicamos por 4. Finalmente, entonces, la velocidad final sería 12 metros por segundo. No olvidar que las unidades deben estar en el sistema internacional. Distancia en metros, tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo. Si estuviera en kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo. Y ya tú sabes, hemos visto cuál es el factor de conversión. 1 kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Correcto? 5 sobre 18 metros por segundo. Veamos el siguiente. Dice, calcular la aceleración constante. Ahí nos están diciendo que se trata de un MRV. Calcular la aceleración constante, ¿está?, de un móvil que en un intervalo de 5 segundos aumentó su velocidad de 4 metros por segundo a 19 metros por segundo. Listo, ya tengo la información. Vemos nuevamente que no participa la distancia. Entonces uso la misma formulita. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Profe, ¿cómo voy a saber si acelera? Mira, pasa de 4 a 19. Está aumentando más la aceleración por el tiempo. En el primer caso, ¿cómo sé que aceleraba? En el problema anterior, porque partía del reposo. Pero esta vez vamos a calcular, ¿qué cosa? La aceleración. O sea, esta fórmula no es para calcular la velocidad final necesariamente. Es cualquiera de estos 4 elementos. Velocidad final 19. Ya la velocidad inicial no es 0, es 4, más la aceleración, que es la incógnita, multiplicado por el tiempo, que es 5. Bien, 19, el 4 pasa a restar, 19 menos 4, igual a por 5 o 5 por A es lo mismo. Bien, tenemos entonces 19 menos 4 sería 15, igual a 5 por A. Bueno, la aceleración ya la puedo calcular. 15, el 5 pasa a dividir y nos queda 3 metros por segundo al cuadrado. Y con esto ya tengo el problema resuelto. ¿Qué es lo que he hecho yo? Leer el problema, identifico mi información, que es mis datos y mi incógnita. Ahora, un detalle importante. Volvamos a las fórmulas. En todas las formulitas está presente la velocidad inicial. Por lo tanto, para resolver un problema, es importante entender que debo tener como dato la velocidad inicial. Y es lo que nos informan en algunos problemas. Veamos.
Obviamente, si yo no tengo la velocidad inicial, es un problema un poco más complejo, lo primero que tengo que hacer es encontrar la velocidad inicial. No puedo yo usar ninguna fórmula si no conozco la velocidad inicial. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, un auto parte del reposo, ¿ya? Un auto parte del reposo. Vamos a ver. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Y en 10 segundos, alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. Su velocidad final debe ser 20. Calcular la distancia que ha recorrido. Esta vez ya me piden la distancia. Vemos que no participa la aceleración. Entonces tenemos una fórmula cuando no está presente la aceleración, que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 y todo por el tiempo. Ya está. Pero no vayas a creer que es estrictamente para hallar distancia. Se puede emplear para poder calcular cualquiera de estos elementos. Esta vez me piden la distancia. Distancia igual. Velocidad final es 20 más la velocidad inicial, que es 0, porque parte del reposo, dividido entre 2, y todo por el tiempo, que es 10 segundos. En este caso, la distancia sería 20 más 0 es 20 entre 2, 10 por 10. Finalmente, la distancia que nos están pidiendo sería 100 metros. Ya está. Fíjense bien, leo el problema, extraigo la información que son datos. ¿Cuántos? 3. Y mi incógnita. Con eso, identifico la fórmula y resuelvo el problema. En esta formulita, fíjense bien que siempre es más. Como no está presente la aceleración, siempre es más. Acá no hay que o acelera o desacelera. Siempre es más. Veamos el siguiente. Un móvil parte con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Ah, la velocidad con la que parte resulta ser, en este caso, 18 kilómetros por hora. Pero si nos damos cuenta, ¿correcto? Si nos damos cuenta, no está en metros por segundo. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Mire el siguiente dato. Si al recorrer 60 metros, esta distancia está en metros. Entonces la velocidad no puede estar en kilómetros por hora. Entonces lo que vamos a hacer es transformar primero. Para esto entonces, por acá, la velocidad inicial sería 18 por el factor 5 sobre 18. Ya está. Cancelamos el 18. Ahí está. Y nos queda 5 metros por segundo. Esto es lo que yo tengo que usar. Te pongo por acá 5. Y viste, logró triplicar su velocidad. Ajá. En este recorrido de 60 metros, la velocidad inicial, que era 5, la va a triplicar. Triplicar significa que hay que multiplicarla por 3. 3 por 5 sería 15. Nos piden el tiempo empleado. Ahora este es mi código. Como verán, no participa la aceleración. Entonces utilizo la formulita que anteriormente hemos visto. Distancia igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, todo por el tiempo. Pero esta vez la incógnita, como verán, ya no es la distancia, es un dato más bien. Entonces acá sería 60 igual a la velocidad final, que es 15, más la velocidad inicial, que en este caso es 5, dividido entre 2, y todo por el tiempo que nos están pidiendo. Tenemos acá 60 igual a 15 más 5 es 20. Entre 2, 10. 10 por el tiempo. Cancelamos un cerito
Y el tiempo nos sale 6 segundos. Ya está, resuelto el problema. Miren qué sencillo. Veamos otro. A ver, una partícula dice que parte del reposo. Velocidad inicial, 0. Velocidad inicial, 0. Con una aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado. Encontrar la distancia que recorrió, incógnita, en un tiempo de 5 segundos. En este problemita, fíjense bien, la velocidad final no participa. Por eso he puesto esta foto, para que ustedes vean cómo se trabaja. Claro, ustedes van a hacer su gráfico y van colocando los datos y su incógnita. Bueno, tenemos 3 datos y mi incógnita. Pero esta vez, como no está presente la velocidad final, ahí tenemos la fórmula. Distancia igual. Velocidad inicial por el tiempo. Ajá. Parte el reposo. Toda partícula que parte el reposo acelera. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a calcular. La distancia recorrida será. Pero esta fórmula no es solamente para hallar distancia. Quede claro. Velocidad inicial por el tiempo, 0. Un medio de la aceleración, que es 6, por 5 al cuadrado. La distancia recorrida será 6 entre 2 es 3 por 5 al cuadrado, 25. Y con esto ya tengo la distancia, que sería 75 metros. Mira qué sencillo. Ver qué fórmula nomás se va a emplear, pero tengo que extraer bien mi información. Veamos otro. Ya nos vamos acostumbrando un poco a los problemas. Veamos. Dice lo siguiente. Calcular la velocidad inicial, esta es mi incógnita, que cuadruplica su velocidad, de un móvil que cuadruplica su velocidad en 6 segundos, con una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Ojo, acá me están diciendo que la velocidad se cuadruplica, pero entendamos que no tengo la velocidad inicial. Entonces no hay problema. Mi velocidad inicial la voy a llamar V, o X si gusta. La cuadruplica, 4V. Mira, esto ocurre en 6 segundos y con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y una vez que saqué mi información, que son mis datos y mi incógnita, veo que la distancia no está presente. Entonces puedo usar la formulita donde no haya distancia. Velocidad final igual a la velocidad inicial. ¿Qué signo? A ver, de V pasa a 4V. Más la aceleración por el tiempo. Mira, voy a reemplazar. La velocidad final es 4V. La inicial es V más 5 multiplicado por 6. Pasa a restar. Vamos a hacerlo así. 4V menos V igual a 30. Entonces, 3V resulta ser igual a 30.